estudios que se están llevando a cabo, hermano, ¿verdad? Unos estudios que, pues, al menos para mí han sido o están siendo de gran bendición, ¿verdad? Porque pues a través del estudio uno escudriña un poquito más la palabra y a través de los estudios que comparten los hermanos, aprendemos también, ¿verdad? El día que dio el estudio el hermano Bartolito, estaba sentado allá y no, hombre, se siente bonito estar allá sentado nada más escuchando y gozándose de lo que se expone aquí, ¿ah? Pero ya cuando está uno aquí es completamente diferente, una gran responsabilidad y un trabajo pues que se tiene que llevar a cabo y pues delicado también, hermanos, alabado sea el Señor, porque pues estamos saliendo al aire también y a veces pues uno se equivoca y cuidado, amén. Pero Dios nos ayude y ojalá y los que nos miren y ustedes también nos entiendan, nos comprendan si es que cometemos ahí un errorcito ahí. Alabado sea el Señor, amén. Pero aquí estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos aprendiendo todos juntos, ¿verdad? Porque después del estudio se comparten preguntas o si alguno tiene algún comentario, ¿verdad? Y pues se pone bien el estudio, amén. Y hoy, hermanos, vamos a compartir la lección 16 y como tema la fe hacia Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice la fe hacia Dios es solamente que nuestra fe o la fe que usted creyó está dirigida solamente a Dios. Ninguno que ha conocido a Dios a través de la palabra está llamado a no poner su mirada, a no poner su fe en ninguna otra cosa. No poner su fe en el dinero, no poner su fe en el hombre, no poner su fe en ningún otro argumento, solamente en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente hacia nuestro Dios, que es esa fe salvadora, es la fe de la que vamos a hablar, es la fe salvadora, amén. Entonces, voy a hacer una oración para dar inicio. Si me ayudan, hermanos, alabado sea el Señor. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios dirija lo que se va a exponer aquí. Que Dios prepare nuestra mente y nuestros corazones para que la palabra halle cavidad en nuestro corazón. Y si hay algún pensamiento que se oponga a que usted se encuentre en este lugar en paz, tranquilo y dispuesto a recibir la palabra del Señor, el Señor sea removiéndolo con su poder y su Santo Espíritu, limpiando los aires, alabado sea el Señor, preparando la buena tierra para que la semilla caiga, alabado sea Dios, en buena tierra, amén. Padre nuestro, Dios, Señor, que estás en el cielo, grande y maravilloso eres tú, Señor. Estamos hoy delante de ti, mi amado. Nos inclinamos a ti, nos humillamos a ti, Señor. Por tu palabra sabemos que el hombre a sí mismo no puede hacer nada, Señor. Pero con tu ayuda, Padre amado, todo es posible, Señor. Y en esta hora yo me presento delante de ti, Señor, y te ruego, mi Dios, que seas tú ayudándome para exponer este estudio de tu palabra en esta hora, Señor. Te pido por este pueblo que está hoy aquí presente, Señor, que esa tierra, Señor, sea preparada, Dios mío, que sea una buena tierra, Padre bendito,
para cuando tu semilla caiga, Dios amado, pueda fructificar, Señor, y dar fruto, Padre amado. Señor, te ruego, Dios mío, Señor, que en esta hora nos des paz y tranquilidad. Señor, si hay algún pensamiento que inquiete, Dios mío, la estancia en este lugar, te ruego, Padre mío, que sea removido en el nombre de Jesús. Todo problema, toda inquietud, toda aflicción, Padre bendito, Rey eterno, lo desechamos fuera, oh Dios, porque ahorita es tiempo de escuchar la palabra tuya, Señor. Es tiempo de alimentar nuestro espíritu, Padre bendito, que lo necesitamos para poder subsistir, oh Dios, en este caminar, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar inicio. Poderoso Dios, alabamos y bendecimos el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio con la lectura bíblica en Hebreos 11, 1, 3 y 6, y dice la lectura bíblica: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren nomás qué maravillas. Alabado sea el Señor, poderoso Dios. Y dice, y sigue diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí al inicio de la introducción o de la lectura da una explicación de lo que es la fe, y dice pues que la fe es pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo leía esta parte de la lectura y ustedes se imaginan la dimensión y la grandeza del universo. Dice que el universo fue hecho de lo que no se miraba, pero tan solo con la palabra del Señor fue creado el universo. Alabado sea el Señor. Por ahí comienza a darnos, por ejemplo, una introducción, cómo es que se va refiriendo, hablando sobre la fe. De la fe dice que usted no necesita mirar algo para tener fe. Cuando nosotros creímos en Dios, no miramos a Dios, pero sí creímos a su palabra. Y por creer en la palabra, de ahí vino la fe. Amén. Y ahí nos empieza a dar ejemplos. ¿Qué es la fe? Dice que es la convicción de lo que no se ve. Es algo que no se, en la mente humana es algo que no se puede explicar.
¿verdad? Pero vamos a seguir. Y luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que si usted no cree o yo no creo, no podemos agradar a Dios. Y la palabra imposible dice que no hay forma, no hay manera, no hay una posibilidad, no hay un mérito cómo agradar a Dios. Con esa sola palabra, que si usted y yo no tenemos fe en Dios, no creemos que Dios existe, no creemos que Dios es el único que nos puede dar la salvación, no podemos agradar a Dios. Entonces dice que es imposible. Quiere decir que no podemos estar contentos con Dios. No podemos acercárnosle. No podemos ni siquiera, alabado sea el Señor, ganarnos un favor de parte de Dios. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Es como, pues simplemente sin la fe es como si Dios no existiera para usted. Es como si Dios fuera cero para usted. Y para Dios hay que creer o acercárnosles creyendo que Él existe, que Él está ahí. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. El versículo para memorizar es Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, como yo le decía, el estudio se trata de la fe salvadora. Solamente ahí nos vamos a mantener. Por la fe que somos salvos. Por la fe que tuvimos en el testimonio de Jesucristo, en el mensaje del reino, en el evangelio que se ha predicado, alabado sea el Señor, desde hace 2000 años, alabado sea el Señor. El objetivo del estudio es conocer la definición de lo que es la fe. En el 2 dice distinguir entre la fe salvadora hacia Dios y la fe que solo se profesa. Entender que la fe salvadora hacia Dios es una condición para salvación. 4. Conocer que las obras no son la base de nuestra fe para salvación. Conocer que el conocimiento cada día y más de Dios hace crecer nuestra fe. Están importantes estos 4 puntos, ¿verdad? 5 puntos. Entonces, todos los que estamos aquí, hermanos, estamos aquí porque hemos creído en Dios. Hemos creído que Dios, después de la muerte, nos dará la vida eterna a través de la resurrección. Esa es una fe salvadora. Porque esa fe salvadora la hemos puesto en Dios. Y hemos puesto nuestras vidas en sus manos. Y esa fe nos hace vivir confiados. Esa fe hacia Dios nos hace vivir seguros. ¿Se da cuenta?
Entonces yo creo que todos los que están aquí son hombres de fe. Y si este joven que ha llegado aquí y no ha escuchado la palabra del Señor, hoy está en un momento perfecto. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo comencé a conocer a Dios a través de la palabra, empezó a nacer mi fe y deposité toda mi confianza en Él, deposité mi futuro en Él, deposité mi vida. Yo les he testificado aquí que yo tenía temor, miedo, pensar en el día que fuera a cerrar los ojos en este mundo. Ahora es completamente diferente. ¿Por qué? Porque esa fe en Dios me da esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad, y sé que hay un futuro para mí y para usted. Alabado sea el Señor. Y no hay motivo por qué usted no tenga que vivir esta vida que Dios le dé en esta tierra en plenitud, en gozo y alegría y en santa paz de Dios. Alabado sea el Señor. Porque ¿qué es lo que más le teme el hombre? Es morir. ¿Y por qué? Porque es un lugar, es algo desconocido, es algo que el hombre nunca ha experimentado. Entonces por eso produce ese miedo, porque es un lugar, es un momento que aún no experimentamos, es un lugar desconocido, nuevo. Pero ahora por la palabra del Señor sabemos, alabado sea Dios, y me encanta, que dice el Señor en su palabra, que todos los que estén muertos para Dios son como si vivieran. Dice que para Dios, cerrando los ojos en este mundo, para Dios no estamos muertos. Es como si estuviéramos vivos, porque solamente estamos en un tiempo de espera para cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga, entonces seremos resucitados. Alabado sea el Señor. Y ahí comienza la fe salvadora. Alabado sea Dios. Esa fe salvadora hacia Dios nada más. Vamos a hacer la introducción aquí. En el libro de los Hechos capítulo 8 podemos leer que Felipe descendió a Samaria y predicaba, y recibieron la palabra de Dios. También había un hombre llamado Simón que ejercía la magia y también había recibido la palabra de Dios. Se había bautizado y estaba maravillado con las señales y milagros. Al escuchar los apóstoles lo que había sucedido en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Estos imponían las manos sobre los creyentes y recibían el Espíritu Santo. Y esto lo vio Simón y les ofreció dinero por el poder para imponer las manos, y cualquiera recibía el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro lo reprendió porque había pensado que el don de Dios se obtiene por dinero, y le dijo que se arrepintiera de su maldad para que fuera perdonado el pensamiento de su corazón. Aquí podemos observar el error de Simón al pensar que el don lo podía comprar, cuando realmente se obtiene por fe. La fe y el arrepentimiento son necesarios para poder obtener la conversión genuina. El volverse a Dios sin abandonar el pecado no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe hacia Dios son necesarios para la salvación. Hay diferentes tipos de fe, pero lo
lo que trataremos en este estudio es la fe salvadora hacia Dios. ¿Ve? Solamente en eso nos vamos a enfocar. Dice que hay otro tipo de fe, o ya sea niveles de fe, pero hoy solamente vamos a estar en la fe salvadora, alabado sea el Señor. Aquí nos da, aquí en la introducción que acabo de hacer, este hombre Simón, si ustedes recuerdan, ahí en el libro de los Hechos 8, 12 y 13, si me lo pueden poner en la pantalla, esta introducción está refiriéndose a que la fe o el Espíritu Santo no se compra, ¿verdad? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, ¿sí? 12, 8, 12 y 13. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Este hombre, estaba leyendo más el libro de los Hechos, y este hombre antes enseñaba la magia, pero llegó el mensaje del Señor y creyó y se bautizó. Pero después de que llegaron los apóstoles a predicar ahí en ese lugar, y él mirando las cosas que pasaban, como el Espíritu Santo llenaba las nuevas vidas que se arrepentían, él quiso pagar por recibir el Espíritu Santo, y supuestamente ya había creído a la palabra y se había bautizado, ¿verdad? Entonces este hombre lo que trata de hacer es comprar el favor de Dios. Entonces ahí a principio miramos que la fe es un don de Dios, que Dios lo da a través de la palabra, a través del conocerle a Él. Es un don que Dios da a todo aquel que cree y que se le acerca creyendo que le hay. Amén. Entonces vamos a dar inicio ya con los objetivos del estudio. Dice que definición de fe: la fe significa creer, tener la seguridad de algo, tener confianza, certeza, seguridad en la otra persona o en la palabra de esa persona. Entonces, como ejemplo, nos está poniendo este ejemplo. Dice que creer, tienes que creer primero, después de ahí tienes que tener seguridad, tener confianza y certeza. Y como ejemplo pone, por ejemplo, dice que en la palabra de un hombre. Entre los hombres en esta tierra hay hombres que son de mucha confianza y hay hombres que no se les puede confiar. No sé si usted conozca algunos hombres que usted les dice o trata un asunto con ellos, un negocio o un trato, y usted le cree a esa persona, usted le tiene fe,
Estamos hablando simplemente de una fe secular entre los hombres. O le cree a su palabra. Pero cuando nosotros le creemos a un hombre es porque ese hombre tiene un gran testimonio. Ese hombre, usted sabe por otras personas que es hombre de palabra. Y a veces hay personas que hasta le recomiendan ciertas personas para hacer negocios, hacer tratos o ir y pedir un favor, alabado sea Dios. Le recomiendan personas porque son personas serias, personas que hacen valer su palabra. Entonces el estudio pone como referencia el significado de creer, ¿verdad? Usted se dirige hacia alguien y usted va seguro, ¿verdad? Porque va con una persona seria, una persona que le va a dar seguridad, le va a tener confianza, certeza, ¿verdad? Porque es una persona que usted le cree a su palabra, palabra que la hace valer, ¿verdad? Entonces es la definición de creer, tener seguridad de algo, tener confianza, certeza y seguridad en la otra persona y en la palabra de esa persona. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a la otra referencia que da la Biblia. Dice, la Biblia define la fe de la siguiente manera: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. Wow. Usted cuando quiere obtener algo o cuando va a comprar algo, usted ya se la imagina. ¿No le ha pasado a usted así? Que se va a comprar un vestido, se va a comprar algo que le gusta, ¿verdad? Usted ya lo visualiza, ya se lo mira puesto, se lo mira. Usted ya está visualizando, está haciéndose la imagen en su mente. Usted la está atrayendo, la está preparando. Es más, ya se va deleitando cuando se dirige al lugar, obtener lo que usted quiere obtener, lo que va a comprar. Usted ya va preparada, ya lo va visualizando en su mente, ¿cierto o no? Es verdad. Exactamente, también es un buen ejemplo. Ya se visualiza que está con las manos aquí abiertas, dándole alabanza al Señor. Entonces usted ya está creyendo, está visualizándose, se está haciendo la imagen de lo que va a ser. Y dice que la fe ahí comienza. Usted tiene que empezar a visualizar. Usted se imagina cuando usted se imagina en la venida del Señor, ¿cómo será? La Biblia da un poquito de referencia, pero yo creo que la mayoría de nosotros ya nos hemos visualizado o nos hemos como sentido ya estar en ese momento. O no me digan que no. Yo sí, hermano. La Biblia dice que los que estén dormidos, dice que los sepulcros se abrirán y serán levantados y el Señor los recibirá. Y los que estén vivos, dice que serán también levantados. Alabado sea el Señor. ¿No se ha hecho esa visualización? Yo sí. ¿Ha visualizado cuando usted esté delante del Señor mirando el rostro del Señor? Cuando yo canto alabanzas y cuando llego aquí
yo me imagino, me visualizo yo, el trono del Señor rodeado con sus 24 ancianos, sus querubines alrededor, el Padre celestial sentado en su trono y nuestro Salvador sentado a un lado con él. Así lo dice la Biblia. Y yo me lo imagino así, lo visualizo así, con su vestidura blanca, los dos sentados, el Padre y el Hijo a un lado. Alabado sea el Señor. Es un fruto de la fe, porque yo creo que el Señor está en su trono, sentado, y que a la diestra está su Hijo, esperando que se le sea entregado el reino. Todo lo que ha sido sujetado, alabado sea el Señor, esperando el gran día en que se le sea entregado al Hijo de Dios. Aleluya. Es la convicción de lo que no se ve. Usted visualiza, usted ya se imagina. Lo que ha creído en su corazón lo lleva a su mente y lo empieza a vivir ya. Usted lo puede comenzar a vivir ya. Pero ¿qué hace que usted sienta eso? Es la fe. La fe que usted ha creído en el Señor, en nuestro Dios. Aleluya. Entonces eso muestra que es la convicción de fe. Luego dice que hay una actitud, es una actitud de creer en algo que no podemos ver, pero que tenemos la seguridad de que lo poseemos. Aleluya. ¿Usted cree que posee la vida eterna? La poseemos. ¿Cree que poseemos el amor de Dios? ¿Cree que Dios le ama? ¿Qué dice su fe? El amor de Dios es para nosotros. Esa es la fe que hemos creído, que el Señor derramó su amor por todos nosotros. Creemos en el amor de Dios. Creemos en su misericordia. Creemos, alabado sea el Señor, con esa fe genuina. Y por esa fe usted y yo estamos aquí, porque por esa fe seguimos perseverando. Por esa fe seguimos esperando la venida del Señor, guardándose para Dios, manteniendo esa postura de fe, esperando a su gran Rey, viviendo para su gran Señor. Alabado sea Dios. Una actitud de creer algo que no podemos ver, pero que tenemos la seguridad que ya la poseemos, que poseemos el reino, que poseemos la potestad de ser hijos de Dios. ¿Usted cree que es hijo de Dios? Alabado sea el Señor. Si su fe es genuina, usted tiene que sentirse como hijo de Dios. Esa tiene que ser su actitud. Pasamos al número 2. La fe es una condición necesaria para la salvación. Es necesaria la fe. Si no tiene fe, no puede agradar a Dios. ¿Ve? Por ley es una condición que tiene que creer en que Dios existe y que a través del sacrificio de Jesucristo es la única forma en que somos absueltos de pecado y perdonados, absueltos de deuda, de la única manera que somos limpiados, purificados, de la única manera que somos hechos hijos de Dios,
de la única manera que tendremos misericordia de Dios, de la única manera que seremos llenos del amor de Dios, de la única manera que seremos llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para que Dios esté contento con nosotros, nuestra fe tiene que ser hacia Dios, genuina, única. Alabado sea Dios. Entonces dice que la fe es una condición necesaria para la salvación. El apóstol Santiago hace una distinción entre dos tipos de fe. Santiago 2:14. Dice que el apóstol Santiago hace hace referencia o distinción de dos tipos de fe. Primero comienza con la fe salvadora. Esta fe salvadora está compuesta de la fuente de información que dice: no somos justificados por creer en cualquier cosa. La Biblia nos enseña que lo que creemos es muy importante, por lo tanto es necesario conocer las verdades fundamentales del Evangelio, como la persona y la obra de Jesucristo, pero sobre todo la sana doctrina. Alabado sea el Señor. El apóstol Santiago menciona dos tipos de fe, ¿verdad? Porque sabemos, es muy mencionada la fe sin obras, ¿verdad? Y él hace esta referencia y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Como que dijera yo, bueno, entonces hay dos tipos de fe. Aquí es donde dice que habla de dos tipos de fe. Pero estamos enfocados en la fe salvadora, pero hace referencia que hay un ingrediente para poder identificar esa verdadera fe salvadora. Porque dice: hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya ve que hay muchos que dicen que tienen fe y ponen su fe solamente en las obras. Si usted, tal vez a usted le ha tocado platicar con personas allá afuera y les habla de Dios y les dice: no, pues que Dios es el único que perdona pecados, que Dios llama al arrepentimiento, Dios es el único que va a dar la vida eterna. Y muchos comienzan a hacer comentarios: oh, es que pues yo sí creo en Dios, sí creo en Dios, yo hago esto, hago lo otro, le doy comida a los pobres, le doy ropa, hago esto, y empiezan a mencionar un sinfín de obras que hacen, pues. Pero aquí dice que primero tiene que haber fe, y esa fe tiene que dar ese fruto, las obras. Por eso le dice: muéstrame tu fe y luego las obras. Porque también podemos decir, nosotros los cristianos podemos decir: nosotros somos hombres de fe, yo creo en Dios, pero no hay obras. Entonces las obras es una confirmación de la fe cristiana, es el fruto. Tiene que dar un fruto su fe, porque si no da fruto, entonces no es la verdadera fe. Es más, no es una fe ni siquiera a Dios, porque hay mucha gente que nomás cree en fe. ¿Usted ha escuchado, pastor? Yo tengo fe. ¿Fe en quién? Yo soy hombre de fe. Es que yo creo que va a pasar, yo creo que así va a ser, yo creo que mañana va a ser un buen día, yo creo que me va a ir bien, yo creo que voy a llegar con bien, yo creo, tengo fe, tengo fe.
Pero esa fe es una fe solitaria. Y la fe tiene que ser dirigida hacia Dios. Su fe en Dios, no la fe sola, sino la fe hacia Dios. Entonces el apóstol Pablo hace esta referencia. Bueno, si eres un verdadero hombre de fe, como tú profesas, entonces muéstrame tus obras. Y él le dice, yo te muestro mi fe, tú me muestras tus obras y yo te muestro mi fe. Pero la fe tiene que dar como fruto esas obras. Amén. Fe con obras, no obras solas. Entonces, dice dice que la fe salvadora está compuesta de la fuente de información. Esa fuente de información que es la Biblia, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, el evangelio de salvación. La Biblia nos enseña que lo que creemos es muy importante, por lo tanto es necesario conocer las verdades fundamentales del evangelio. Solamente a través del evangelio es como vamos a conocer a Dios y van a ser nuestra fe. Y como ejemplo pone, ¿verdad?, que también en la obra de Jesucristo, pero sobre la sana doctrina. Quiere decir que la información que hay, la información que hemos recibido, sea la genuina, la que Jesucristo dejó para nosotros. Solamente esa información es la importante, el testimonio de Jesucristo a través de la sana doctrina. Porque hay muchos hombres de fe que conocieron la verdadera palabra de Dios y se han extraviado del camino verdadero. Hombres que estuvieron en el inicio de la iglesia, hombres que tomaron otra doctrina, doctrina enferma, y la verdadera doctrina sana es la doctrina de Jesucristo, el evangelio, el anuncio que Jesús dijo que se tenía que predicar, que se tenía que enseñar. Pero en estos tiempos la palabra del Señor está siendo adulterada. En estos tiempos, alabado sea el Señor, el hombre está creyendo en otras cosas, está poniendo su fe en otras cosas. Entonces tenemos que mantenernos en el evangelio genuino, en la obra de la persona de Jesucristo, y recomienda sobre la sana doctrina y pone como ejemplo Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado a ti mismo de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo: que se ponga listo. Ten cuidado a ti mismo, cuídate a ti mismo primero. Primero nosotros mismos nos tenemos que cuidar de las doctrinas contaminadas. Y como él era un maestro que enseñaba, si él se contaminaba,
iba a contaminar a todos los que le escucharan igual. Por eso Pablo le recomienda: ten cuidado a ti mismo de la doctrina, persiste en ello. Quisí que se mantuviera en lo que él le había instruido, que se mantuviera ahí, que tuviera fe a la palabra que se le fue dada. El que sigue, por favor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Él le predicó, él le enseñó, él lo instruyó a este hombre. Entonces, para que esa fe se mantenga, tenemos que mantenernos también en el genuino mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, la fe salvadora está compuesta de una fuente de información, pero una información genuina, y esa la encontramos en la palabra del Señor. El 2, consentimiento intelectual. Es necesario tener un correcto entendimiento de la palabra, de las verdades fundamentales del Evangelio para poder ser salvos. Podemos entenderlas sin afirmar personalmente que son verdad. La fe salvadora incluye la afirmación de la mente y la verdad del Evangelio. Tenemos que tener un consentimiento intelectual, un correcto entendimiento de las verdades fundamentales del Evangelio, lo que yo le decía ahorita, para mantener o para obtener esa verdadera fe hacia Dios, para no extraviarnos. Gloria a Dios. Inciso 3, confianza es una dependencia personal sobre el Evangelio. La confianza comprende la voluntad, además de la mente. Tener fe salvadora requiere que amemos la verdad del Evangelio, que deseemos vivirla. Esa confianza y esa dependencia personal sobre el Evangelio tenemos que mantenerla. Hemos creído en ello y tenemos que mantenerla. Solamente de esa manera nuestra fe en Dios puede prevalecer ante tanto extravío en estos tiempos. Alabado sea Dios. Porque hay mucha gente, hermanos, que profesan religiones y profesan otras religiones, pero su fe la ponen en otras cosas. Está la religión de los musulmanes, ¿verdad?, que ponen su fe en Alá. Otros ponen su fe en Buda. Otros ponen su fe en otras cosas, porque están extraviados. Entonces la recomendación aquí en el estudio es que nosotros nos mantengamos con esa dependencia personal sobre el Evangelio. La confianza comprende la voluntad además de la mente. ¿Ve? La misma confianza que nosotros tenemos es la que nos hace estar con una mente tranquila, tener una fe salvadora. Y que deseemos vivirla. Esa fe salvadora, que deseemos vivirla. Que amemos la verdad del Evangelio. Y aparte que la amemos, pues que la vivamos también. Que vivamos una vida de fe. Que ahorita creí y que ya mañana ya como que ya no creo. No, tiene que ser una fe continua.
vamos a entrar a la fe que solo se profesa, de la que le hablaba, ¿verdad? Cualquier persona que puede decir que tiene fe, pero que esta fe por sí sola no salva a nadie. Como le decía, hay mucha gente que dice, yo tengo fe, oh sí, yo creo que Dios existe, oh yo creo en Dios, pero sus frutos son todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo he platicado con muchas amistades y así me contestan, yo tengo fe, pero ¿fe en quién? Si ni siquiera han oído la palabra de Dios. Y dice que la fe verdadera hacia Dios nace por el oír la palabra de Dios. Y esa gente que profesa fe ni siquiera quieren oír la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Entonces la fe que solo se profesa, cualquier persona que puede decir que tiene fe, por esta fe por sí sola no salva a nadie. Entonces que no se preocupe ahí si le dicen que tienen fe, que no se salva con esa fe. El apóstol Santiago dice, si también si no tiene obras es muerta en sí misma, la describe muerta a sí misma como una fe sin ningún provecho para salvación. Es tribal, vacía, no justifica a nadie, no tiene importancia, no tiene interés, no tiene trascendencia, ¿no? Está muerta, como le decía. Si no es la fe verdadera hacia Dios, no salva. Esa persona nomás porque ha oído que Dios existe. Y puede suceder también que en los creyentes, alabado sea el Señor, solo creyeron nada más por pronunciarlo de boca, ¿verdad? Pero se tiene que creer en el corazón, ¿verdad? En el corazón se tiene que creer primero. Entonces, la fe no se puede crecer por obras, ¿verdad? Si usted es un hombre de fe, olvídese que a través de las obras su fe puede crecer. Su fe va a crecer a través de la palabra de Dios, a través de la comunicación con Dios, a través de conocer a Dios más a través de la palabra, hablar con Él, platicar, adorarle, ¿verdad? Es como va a crecer la fe. Si usted hace muchas obras, pero no lee la palabra nada, o no platica con Dios, no ora con Dios, su fe no va a crecer. Esta fe es la fe cristiana. El cristiano que piense que a través de las obras su fe va a crecer, no es de esa manera. Amén. ¿Estamos entendiéndonos bien? Entonces, a través de las obras no. Las obras simplemente son un fruto de su fe, son una confirmación de su fe. Amén. Aleluya. Nuestra fe se desarrolla y crece por conocer a Dios. ¿Ve lo que le decía? Nuestra fe se desarrolla, crece, aumenta, se aviva por conocer más a Dios a través de su palabra. Cuando más conocemos a Dios y su fidelidad, su amor, su carácter, más podremos confiar en Él. Y pone como referencia Deuteronomio 7:9, perdón. Si la pones
¿La pone ahí, hermana, por favor? Conoce pues a Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Alabado sea el Señor. Entonces, como referencia pone Deuteronomio 7:9, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os ama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Inciso B. A través de la oración podemos manifestar dos cosas: un deseo en el corazón de hacer su voluntad. ¿Ve? A través de la oración podemos manifestar el deseo de hacer su voluntad. Entonces ese beneficio hay a través de la oración, como decía nuestro hermano aquí, nuestro hermano Mauro, ¿verdad? El número 2 dice: una confesión de nuestra total dependencia de Dios. También, ¿verdad? Una confesión de nuestra total dependencia del Señor. Esto también, hermano, también un acto de humillación, ¿verdad? Que nosotros le digamos al Señor, ¿verdad? Todo mi ser, todo depende de ti. Sin ti yo no hago nada, hasta lo más pequeño. Cada respirar, cada suspiro que damos es por el Señor. Y si aprendemos a humillarnos, hermanos, al Señor, a reconocerlo en las cosas aún más pequeñas, porque debe de ser así. Debe de ser un modelo de vida del cristiano, ¿verdad? De depender del Señor para todo, decirle que de Él dependemos para todo, para todo, para todo, para todo. No hay nada que hagamos nosotros por sí mismos. Alabado sea Dios. Inciso C: Dios comunica sus pensamientos a través de la palabra. Esto debería crear en nosotros la respuesta de creer y de ser persuadidos de lo que Dios está diciendo. Es ciertamente la verdad que es para nosotros, ¿verdad? Que seamos convencidos por lo que Dios nos habla. Dios nos comunica sus pensamientos. Él nos hace sentir en nuestro corazón lo que a veces quiere que hagamos para Él. Él nos hace sentir en nuestro corazón. Es la manera en que el Señor se comunica con nosotros. Nos hace sentir en nuestro corazón, nos inquieta hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, hemos llegado a la conclusión del estudio. Dice: debemos tener un claro conocimiento de lo cual es la base de nuestra fe. Si realmente la creemos, cualquier persona puede profesar una religión y creer una infinidad de cosas. La verdadera fe es en Dios, basada en creer en Jesús y su obra redentora. No podemos ser salvos sin fe. No podemos agradar a Dios sin fe. Una fe bien dirigida es fe hacia Dios. Qué claro, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pero esta fe, como yo le decía al principio, es la fe hacia Dios, y como base principal es
esa fe hacia Dios, que solamente el Señor nos puede dar la salvación. Ese fue el motivo por qué mandó a su Hijo Jesucristo, para que no pereciéramos, sino para que fuéramos salvos. Amén. Alabado sea el Señor. Algunos, si tiene una pregunta o un comentario, se abre el tiempo. Alabado sea Dios. O si en algo me extravié, me puede corregir. Alabado sea el Señor. ¿Algo que le haya gustado? Entonces, ¿qué dice que es la fe? La certeza, la seguridad de lo que no podemos mirar, ¿verdad? Esa es la fe. Alabado sea Dios. ¿Alguno tiene un comentario? Ya más adelante hay otro estudio, pero ahí va a ser tipos y niveles de fe. Más o menos de ahí se va a expandir un poquito más, pero yo no quise meterme con eso porque le corresponde al otro estudio. Solo en la fe salvadora hacia Dios, que Dios es el único que salva, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces, los dos puntos que dio es conocer la definición de la fe, eso ya lo hablamos, distinguir entre la fe salvadora hacia Dios y la fe que no se profesa. Alguien que me pueda... la fe que solo se profesa. Un ejemplo, ¿cuál es esa fe que solo se profesa? Solo de labios. ¿Ya? Sí, una fe que no salva, una fe que no va a salvar esa fe. Y mucha gente está conforme, que piensa que va a obtener el favor de Dios de esa forma, y no es así. La palabra no, aquí lo dice, que solamente es la fe hacia Dios, creer que solamente es el único que salva, el único que es, ayúdeme con esa palabra que me cuesta, galardonador, ya, de los que le aman. Sí me salió ahora. Alabado sea el Señor. ¿Algún otro comentario? Sí, es que ya estando aquí se pone uno nervioso, hermano. Sí, entender la fe salvadora hacia Dios es una condición por ley. Si no tiene esa condición de fe, no puede agradar a Dios tampoco. Hermana Bianca, ¿qué le gustó del estudio? Amén. Lo que decía aquí, que esa fe llega a nuestra mente, y de ahí es donde creemos de algo que no vemos, ¿verdad? Ya, es un ejemplo. Él le creyó a Dios y le creyó de una manera. Es como ahorita, hermanos, que por ejemplo decimos, ¿cómo es que vamos a morir después? Vamos a volver a la vida. En la mente humana es complicado entender o descifrar esto, pero ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? De que usted sí cree en eso. Amén, es la fe. Es la fe en Dios, que Él tiene el poder para darnos la vida nuevamente. Este hombre también le creyó a Dios, le presentó un panorama
el hombre era viejo, la mujer ya era infértil, pero él le creyó a Dios. Es como ahorita, ¿cómo le irá a hacer Dios? El Señor es poderoso, amén. ¿Alguien más? Usted, hermano Bartolito, parece que tenía o ya se la ganaron. Así es. Ya. Y el hombre natural el hombre natural mira todo lo que le rodea y se le hace difícil pensar que todo lo hizo Dios. Los cielos, las estrellas, los árboles, la tierra, cómo la acondicionó, ¿verdad? Una esfera, la capa de ozono para que nosotros podamos, el oxígeno no se salga, ¿verdad? Nosotros ahorita como conocedores de la palabra, yo me pongo a imaginar y me maravillo, pues me siento, digo, qué Dios tan perfecto, ¿verdad? Nos tiene como en una esfera, colgados en el universo. Ahí estamos. Es algo maravilloso. Ese es nuestro Dios. Pero el hombre natural no visualiza así. Nosotros lo hacemos porque la palabra nos habla de él. Conocemos a Dios por la palabra. ¿Alguien más? Si no, ya para cerrar. ¿Ya no? Amén. Alabado sea el Señor. Ya mire que tienen sueño. Poderoso Dios. Ahorita le voy a preguntar al que mire yo más lento. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos.